Cerramos nuestro recorrido por la historia de la ciencia ficción en este último capítulo, explorando esta segunda década de los 2000. Bienvenido, bienvenida, cinéfilo, seriéfilo y por supuesto amantes de la ciencia ficción. En el día de hoy vamos a ver la ciencia ficción de la segunda década de los 2000. ¡Comenzamos! Llegamos al final del repaso histórico de la ciencia ficción en el mundo del cine con esta segunda década de los 2000. ¿Por qué? Porque realmente ya entraríamos en la tercera década de los 2000, ya en 2020 a 2030 y para esto vamos a esperar otros 5 años para ver todo el global de la década que por supuesto está dando mucho que hablar en contexto histórico. Por lo tanto, esas películas que se desarrollen a lo largo de toda la década van a darnos una perspectiva muy interesante de el miedo desarrollado en esta tercera década. Pero bueno, como eso sucederá dentro de 5 años, vamos con lo que nos corresponde, que es la segunda década de los 2000, que va desde 2010 hasta 2020, donde se dieron películas muy interesantes y donde vamos a ver ese contexto histórico que realmente tenemos más fresco, pero conviene recordarlo. Contexto histórico. La década de 2010 a 2020 fue un periodo de cambios vertiginosos. La inteligencia artificial dio pasos de gigante con el machine learning y los asistentes virtuales. La exploración espacial se aceleró con empresas privadas como SpaceX. Mientras tanto, temas como el cambio climático, la vigilancia masiva y las redes sociales recogieron nuestra visión del futuro. En el cine, la ciencia ficción vivió su propia revolución. El streaming cambió las reglas del juego, permitiendo historias más arriesgadas y profundas, y las grandes franquicias dominaron la cartelera. Desde luego vimos una continuación de ese blockbuster, de esas grandes franquicias, y por supuesto entró ese streaming. Recordamos que al poder grabar en formato digital, directamente podíamos disfrutar de grandes películas o grandes estrenos directamente en streaming. Y aquí desde luego tuvieron auge plataformas como YouTube, plataformas como Netflix y plataformas como Amazon, que a día de hoy prácticamente no podemos vivir sin ellas, pero que realmente aparecieron hace relativamente poco en nuestras vidas. En este punto tuvimos una gran explosión de contenido. Tuvimos contenido de entretenimiento como el de YouTube, tuvimos series que se podían ver de diferentes formas en streaming, de por supuesto diferentes presupuestos, de diferentes géneros y digamos que series para todos, y también nos dio esa fórmula de la serie en detrimento de lo que serían las películas. ¿Por qué? Porque al final, como digo siempre, todo se grababa con las mismas cámaras, por lo tanto podíamos dar la misma calidad, por lo tanto podíamos seguir con el workflow de los efectos especiales y por lo tanto se creaban historias más potentes, historias más complejas, historias más completas. También, por último, hay que decir que estas grandes franquicias invertían cada vez más dinero y cada vez más dinero en hacer películas cada vez más impresionantes y películas cada vez más largas, con sagas cada vez más largas y, por supuesto, introduciéndonos más y más en cada uno de los universos, tanto de ciencia ficción como de fantasía, como de otros universos de otro género. Una década de evolución en el cine de ciencia ficción. El género de ciencia ficción se expandió en múltiples direcciones. Mientras los blockbusters ofrecían espectáculos épicos, otros films apostaron por la reflexión y el realismo científico. Por un lado, los blockbusters y el auge de las franquicias nos mostraban universos compartidos que marcaron las taquillas. Marvel lideró el campo de los blockbusters con Avengers, Infinity Wars y Endgame de 2018 y 2019 respectivamente, llevando la ciencia ficción al gran público con viajes en el tiempo y realidades alternativas, además de mostrarnos el mundo de los superhéroes en pantalla. Las secuelas y los reboots también brillaron, como Blade Runner 2049 del año 2017 y Mad Max Fury Road del año 2015, que revitalizaron clásicos con estilos visuales impactantes acordes con la época.
Por otro lado, la ciencia ficción reflexiva y filosófica también nos dio grandes clásicos. Por un lado, directores como Christopher Nolan y Denis Villeneuve nos regalaron historias que hicieron pensar y que entraron directamente, en mi opinión, a la historia del mundo del cine, en este caso a la historia del mundo de cine de ciencia ficción. Nolan nos deleitó con Interestelar de 2014, que exploró el espacio y el tiempo con base científica, mientras que Arrival de Denis Villeneuve de 2016, película que ya hemos repasado en el canal, nos hizo cuestionarnos la comunicación con otras inteligencias alienígenas. Otras películas como Ex Machina de 2014 plantearon dilemas sobre la inteligencia artificial y la conciencia, dejando una huella inherente en el género. Por último, las distopías y las realidades alternativas también nos ofrecieron grandes películas, evolucionando con títulos como Snowpiercer de 2013, cuyo análisis también lo tenemos en el canal, Ready Player One de 2018 y Alita Battle Angel de 2019. El auge de la impactante serie de Black Mirror influyó enormemente en muchos autores, explorando en este caso el impacto excesivo de la tecnología en nuestra sociedad. La ciencia ficción también se diversificó con nuevas perspectivas. Annihilation de 2018 y The Girl with All the Gifts de 2016 fusionaron ciencia ficción con terror y biología especulativa. Y seguramente, por supuesto, os ha flasheado la cabeza el recordar películas como esta o líneas de la ciencia ficción como esta. Desde luego, digamos que el impacto se dividió. El impacto de la ciencia ficción en la segunda década de los 2000 fue brutal, ya que podíamos elegir nuestro camino de la ciencia ficción. En las décadas anteriores, digamos que teníamos unos planteamientos más minimalistas, o mejor dicho, unos planteamientos más mínimos, o digamos unas producciones más pequeñas en torno a lo que sería la ciencia ficción, con algunas excepciones que digamos rompían a modo de blockbuster en las pantallas. Pero aquí el abanico se abría completamente y teníamos desde digamos nuestra ciencia ficción más blanda, nuestra ciencia ficción más de superhéroe o de viajes en el tiempo más alocados, a digamos la ciencia más pura aplicada a lo que sería la ciencia ficción, es decir, la ciencia ficción dura, tanto en superproducciones como en producciones más alternativas, que por supuesto también repasaremos de forma más detenidamente en el top correspondiente de esta década. Y por último teníamos esas distopías que chocaban más con nuestra realidad, como por ejemplo la serie de Black Mirror, que nos presentaba un mundo muy conocido para nosotros y con un impacto muy fuerte, ya que llevaba al extremo a esa tecnología. Por supuesto también películas digamos que de más bajo calado como Annihilation, que por supuesto tenemos un vídeo aquí analizando Annihilation, nos daba ese toque de la ciencia ficción más realista o incluso de la ciencia ficción más sutil, mezclada por supuesto con terror, pero que nos dejaba tintes muy interesantes con respecto a lo que podría ser la ciencia ficción dura mezclada con el terror, mezclada con el bajo presupuesto de las producciones en este caso. Películas imprescindibles. Repasamos ahora las películas imprescindibles o las películas que más marcaron la década dentro de la ciencia ficción. Por supuesto, recordar que dentro de poco tendremos un top ampliando todas las películas que nos influyeron dentro de la segunda década de los años 2000. En primer lugar nos encontramos con Interestelar de 2014, que podría ser la película más influyente de la década. Nolan nos llevó a lo más profundo del cosmos y del corazón humano, con una historia que nos explicaba de manera magistral y lo más cercana a la ciencia posible el universo más allá de la Tierra. En segundo lugar tenemos Mad Max Fury Road de 2015, una película que no solo resucitó la saga de Mad Max, sino que fue un impacto brutal en la década. Acción desbordante en un mundo posapocalíptico. Así se podría resumir la película de Mad Max Fury Road, con personajes clásicos y personajes que marcarían un antes y un después. En tercer lugar tenemos Arrival de 2016, una película que ya hemos analizado en el canal y que sin duda nos planteaba una perspectiva impresionante de lo que sería el primer contacto alienígena.
Un primer contacto extraterrestre que desafía nuestra percepción del tiempo. En cuarto lugar, podemos encontrar Blade Runner 2049 de 2017, una secuela visualmente asombrosa con dilemas filosóficos. Una secuela que nos dejaba imágenes impactantes y una ampliación de la historia que sin duda nos dejó con las ganas de más. En 2019 podíamos encontrar la película más taquillera de la década y una de las más taquilleras de la historia, Avengers Endgame, el gran cierre de una era cinematográfica, la era cinematográfica de Marvel. Y, por último, destacamos Tenet de 2020, en la que Nolan juega con el tiempo en una narrativa única, que por supuesto pocas personas entienden y que realizaremos un análisis aquí propiamente dicho en el canal. Tenet es una película muy buena, es una película que nos lleva la narrativa del espacio-tiempo a otro nivel y que realmente pues podemos ver que es una constante en lo que sería la década, el espacio-tiempo, los multiversos y digamos que otros entornos de la ciencia ficción u otros conceptos de la ciencia ficción. Ya sabemos, inteligencia artificial, mundos distópicos, control, saltos en el tiempo y otros muchos conceptos que la ciencia ficción trajo magistralmente a esta década. Reflexión final. ¿Qué nos depara el futuro? La ciencia ficción siempre ha sido un espejo de nuestras inquietudes y sueños. En esta década el género abordó la inteligencia artificial, la exploración espacial, la realidad virtual, el colapso climático, al fin y al cabo cuestiones que definirán nuestro futuro inmediato. Además, como he dicho antes, la gran variedad dentro de la ciencia ficción y la gran variedad de personajes que realmente nos dejó esta década y por supuesto las anteriores, digamos que hacen ramificación para las siguientes décadas. Recordad que en esta época que entra vamos a ver un gran cambio porque a partir de 2020 cambió el mundo tal y como lo conocíamos. Desde luego estamos en 2025 y el mundo no ha hecho nada más que cambiar. Veremos a ver qué nos depara el futuro, pero por supuesto vamos a quedarnos con esta última década y vamos a disfrutar todas estas películas que aún están frescas en nuestra mente, vamos a reverlas y por supuesto vamos a disfrutar de las décadas anteriores que desembocan al final en esta última década, desembocan al final en lo que sería la máxima expresión de la ciencia ficción, que es por supuesto a lo que ha llegado esta última década. Recordemos que ahora mismo ya no podemos vivir sin la ciencia ficción, porque hoy día vivimos en la ciencia ficción de los años 30, los años 40, los años 50 y al fin y al cabo los años pasados que realmente hoy hacemos realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado esta última década de los 2000, por supuesto puedes ponerme por aquí lo que quieras, puedes ponerme por aquí películas que te hayan gustado de esa década, películas que te hayan gustado de otras décadas, películas que quieres ver dentro de ese top que nos corresponderá dentro de esta década y por supuesto qué te parece esta época histórica. Cualquier cosa ya sabes cómo va aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final, like que ayuda muchísimo, suscribiros si aún no estáis suscritos, recordad el cine tanto delante como detrás de las cámaras y mucha ciencia ficción y por supuesto muchas sorpresas que vendrán, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.